Hola, ¿qué tal? Mentes curiosas, una masiva bienvenida hoy a Punto Bernal. Si eres de los de siempre, bienvenido. Y si eres nueva, por favor, quédate porque hoy es un día muy especial. A estas alturas, y si no vives debajo de una piedra, ya lo sabes. Ya sabes que un grupo de investigadores internacionales han comunicado el que podría ser el hallazgo del milenio. Y es que se ha publicado que hay indicios de vida en un mundo tan cercano como Venus. Un mundo en donde los científicos no sospechábamos que pudiera haberla. Sin embargo, es muy importante, antes de salir diciendo por la calle ¡Hey! ¡Que hay vida en Venus!, que podamos entender cómo se ha llevado a cabo este hallazgo y lo que verdaderamente significa. ¿Es cierto que hay vida? ¿Debemos ilusionarnos o es simplemente otra técnica más para conseguir nuestros clics y para conseguir publicidad? Quédate con nosotros y vamos a averiguarlo como siempre con el telescopio de Punto Bernal. En primer lugar, y para entender el comunicado, debemos entender primero qué significa que haya indicios de vida en un planeta. Por razones obvias, los humanos no podemos experimentar directamente con facilidad en los planetas, con lo cual tenemos que buscar la forma de encontrar vida a distancia. Al no poder estar in situ, necesitamos observaciones que puedan sugerirnos que hay alguna actividad biológica en el planeta. Los seres vivos generamos reacciones químicas y nuestra simple existencia puede modificar atmósferas planetarias a escala. Por ejemplo, en la atmósfera primitiva de la Tierra no había oxígeno, era un infierno lleno de amoníaco y metano. Sin embargo, la existencia masiva en nuestros océanos primitivos de unos microorganismos llamados cianobacterias pobló de oxígeno nuestra atmósfera, permitiendo la evolución subsiguiente de la vida. Los gases usados para detectar vida se llaman biomarcadores. El gran problema aquí es que un buen biomarcador es aquel que se pueda generar exclusivamente o al menos en unas cantidades claramente superiores a las que cualquier otro proceso químico pudiera explicar su existencia. Por ejemplo, podemos hablar de metano como un biomarcador. El metano es algo que todos nosotros expulsamos por nuestra parte trasera cuando tenemos problemas de gases. Lo hacen las vacas y lo hacen la mayoría de animales vivos. Sin embargo, hay muchísimos otros procesos que generan también metano, con lo cual que haya metano en una atmósfera no quiere decir que haya vida, podría significar cualquier cosa. Pues bien, resulta que hace unos años una de las científicas participantes en este descubrimiento publicó que la fosfina, una molécula formada por fósforo e hidrógeno, era un biomarcador muy interesante, debido a que su generación por métodos no biológicos es casi despreciable comparada a su generación por parte de microorganismos en planetas terrestres tipo la Tierra o Venus. ¿Y cómo detectamos la presencia de la fosfina? Pues observando Venus con radiotelescopios y espectrometría. La superficie de Venus emite radiación. Si la descomponemos en frecuencias, veríamos algo similar a un arco iris. Cuando esa luz pasa por una nube de gas fría, las moléculas presentes en ella absorben ciertas frecuencias dejando unas bandas negras, o también conocidas como líneas de absorción. Estas líneas son como huellas dactilares. Si las vemos, son prueba concluyente de la presencia de una molécula, en el caso de este estudio, de la fosfina. Al observar Venus con el telescopio hawaiano JCMT, el equipo científico descubrió una absorción a una frecuencia a la que esperamos que la fosfina esté presente. ¿Y es esto suficiente? Pues no, y por ello los investigadores decidieron usar el mayor y más ambicioso telescopio construido, que es ALMA, en el desierto de Atacama, en Chile. ALMA es un radiotelescopio formado por más de 60 antenas como esta que podéis ver aquí encima de mi cabeza, lo cual le da una sensibilidad enorme. Pues bien, con ALMA se pudo comprobar que la detección del JCMT era cierta, de que la fosfina está realmente en la atmósfera de Venus. ¿Y qué tocará entonces? Si hay fosfina, ¿hay vida? ¿Estamos listos? No. Tranquilos porque aquí vengo a ahogaros un poco la fiesta. La vida extraterrestre es una afirmación tan grande que las pruebas para afirmar deben ser totalmente conclusivas. En primer lugar, deberemos descartar la creación de la fosfina por cualquier medio no biológico. Y esta es una de las discusiones del grupo de investigación en el paper publicado en Nature. En él estudian 5 o 6 propuestas de posible formación de la fosfina mediante medios no biológicos. Procesos químicos en superficie, procesos termodinámicos, procesos fotoquímicos, asteroides o incluso mediante rayos. El resultado para todos los casos es exactamente el mismo. Estos procesos pueden generar fosfina, pero nunca en las cantidades tan grandes a las que se ha detectado con nuestros telescopios. Tras esta discusión, solo quedan 2 resultados posibles en la manga de los científicos. Uno, o la fosfina en Venus se genera por algún tipo de química no conocido por nosotros, que podríamos llamar química exótica,
¿O la fosfina es realmente el resultado de la existencia de microorganismos en algún lugar de la atmósfera de Venus? Este es seguro el resultado más esperado por la gran comunidad científica, incluso por casi cualquier ser humano de este planeta. La fosfina es una molécula muy volátil. Su simple existencia sugiere que la fosfina se está generando activamente. En otras palabras, si hubiera vida, no sería vida que ha existido hace muchísimo tiempo, sino que estaría teniendo lugar en este preciso momento. Bueno, pues ya está, hay vida, los periódicos tienen razón. Bueno, tranquilidad. He de decir que mi primera intención hoy era venir aquí y aguardar la fiesta, deciros a todos vosotros, no creáis a los periódicos, es todo mentira. Sin embargo, leyendo la investigación y habiendo contactado con colegas astrónomos muy cercanos al descubrimiento, que algunos de ellos incluso con los datos en sus propias manos, he de decir que me encuentro muy ilusionado. Lo primero es lo primero. No podemos decir que hay vida. Solo enviar un globo o una nave o algo a Venus que vaya e in situ sea capaz de encontrar microorganismos en su atmósfera nos dará la certeza definitiva de que hay vida. Hasta ese momento solo podemos hablar de indicios. Algo tan grande como el descubrimiento de vida necesita pruebas totalmente conclusivas. Nuestra generación podría vivir un paso tan grande para la humanidad como para nuestro entendimiento de la vida. Pero prudencia y no nos equivoquemos. Hay muchos interrogantes todavía. La atmósfera de Venus contiene cantidades enormes de ácido sulfúrico que destrozaría los tipos de vida conocidos en la Tierra. Principalmente disolvería las proteínas y los aminoácidos que generan el ADN, y sin ADN no puede haber vida como la conocemos. Sin embargo, y en mi humilde opinión, yo creo que estamos ante la sugerencia de vida extraterrestre más plausible a la que nunca nos hemos enfrentado como especie. De existir, probablemente estas bacterias sean distintas a la vida que conocemos. Esto sería un hallazgo tan interesante como la mera existencia de vida en sí misma, ya que nos daría un tablón de juego totalmente nuevo. Este es sin duda un momento especial para estar vivo, pues una de las grandes preguntas, la de si estamos solos o no en el universo, podría tener una respuesta afirmativa en nuestro tramo de vida. Es algo realmente apasionante. Y no puedo ahora más que acordarme de un científico especial, de Carl Sagan. Él fue un visionario al promover la idea de la vida en Venus. Hace ya más de 50 años propuso un tipo de vida muy similar al que las observaciones de hoy sugieren. Y hoy, casi 24 años después de su irreparable pérdida, se produce un hallazgo que le hubiera llenado de júbilo y le hubiera puesto esas mariposas que todos nosotros tenemos. El hallazgo de vida extraterrestre es esa noticia que todo científico y probablemente humano ha buscado por años. Por primera vez tenemos una huella que nos señala el camino. Sin embargo, ahora toca lo más difícil: ser prudente e ir a buscar la confirmación definitiva. Aquí, en Punto Vernal, esperamos contároslo desde un punto totalmente objetivo y siguiendo los hallazgos puramente científicos. Un abrazo y nos vemos pronto.